Ya está bien, Max, ya está bien, hasta aquí, de verdad. Se supone que aquí tenía que haber sonado la careta de entrada al programa, al 2x4, y otra vez la has vuelto a liar. A ver, tú sabes que hubo un apagón hace poco, que ese apagón afectó a la informática de ¿Cómo me has todas las llamado? radios, Gris, yo no charlatán de feria, nada, es una cosa musicalmente. de Hitchcock que no sé de dónde viene. Es una cosa de Hitchcock. No me líes, sí, no, yo no he hecho ¿Sabes, nada. sabes que la nueva dirección de la SER ya está al corriente de lo que está pasando, de lo que estás haciendo este verano? Han hablado con el departamento de informática, les han preguntado para ver si efectivamente había un fallo informático. Chivatillo, ¿no? Ha sido con el... No, es una cuestión de que alguien tiene que asumir la responsabilidad, Max. Han llegado a la conclusión de que hay un plan para sabotear el programa y detrás de ese plan estás tú. Claro, de verdad. No, paranoico. El otro día hablabas de tu cuñado de la UCO. Sabes que no eres el único que tiene amigos, cuñados en la UCO. ¿No? Mis compañeros, yo no, pero mis compañeros de Nacional tienen buenos contactos ahí dentro y bueno, Pero se han movido. Tú tienes compañeros. Han conseguido una grabación que ya tienen los jefes, la están valorando. Y yo no la quería usar, si te digo la verdad, pero creo que por respeto a los oyentes, ellos sí tienen que saber lo que está pasando. Escucha. Isabel Natividad, soy Máximo Pradera. Máximo Pradera. Sí. Bueno, a ver, dime, ¿qué tipo se te ha roto? Pero, ¿de verdad eres tú? No, si te parece soy Pedro Sánchez. ¿Qué quieres? A ver, necesitaría que me hicieras un trabajito para bajarle los humos a un farsante. Pero bueno, y me lo pides a mí, a la que llevas injuriando, denigrando y ridiculizando desde hace años. No sé. Pero ¿cómo tienes tanta jeta, chaval? ¿Vas pasado de cañas o qué? Anda, Dios. Espera, no cuelgues. ¿Cómo se te queda el cuerpo si te digo que el trabajito es para poner en su sitio a Rafa Panadero? Ah, vale, que es para hundir a Rafa, vale, Claro. eso ya es otra cosa. Vale. Bueno, podemos intentar alguna cosita, sí. Lo voy a hablar con Mar, Sí. que se lo puede comentar a Naranjo, que ese ya sabes que por dinero, porque ¿de cuánto dinero estamos hablando? Prefiero no comentártelo por teléfono, que es que estoy muy vigilado aquí. Te mando un mail con la oferta económica. Parece claro más, ¿no? Esto no es un fallo informático, hay un trabajito externo encargado por ti para arruinar mi carrera. Me lo habían advertido, me habían dicho no trabajes con él, di que no. Pero Yo- pensé que aún podíamos ¿Quién dijo recuperar. lo de no me reconozco en esa grabación? Pues te digo lo mismo, Pensé yo no me que reconozco ahí. Confiaba en poder recuperar a ese Máximo Pradera que veíamos de niños, al brillante que salía en lo más plus, pero te has convertido en un ser rencoroso, envidioso, estás llenando de crispación el programa. Eres al 2x4 lo que la fachosfera es a la política española, Max. Mira, vamos a hacer este programa porque ya están aquí los invitados. Por cierto, que mal rato deben estar pasando, ya lo siento. Sería una descortesía enorme mandarlos a casa, pero no sé si esto va a seguir. No sé si la semana que viene vamos a hacer más programas. De momento vamos con este. Dentro, careta. Esto sí es una careta. Max Pradera, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con las presentaciones, esas que haces de los invitados, presentaciones gallifante, podríamos llamarlas, porque dices que las haces para que las entienda hasta un niño. En fin, veremos. No. ¿Quién ha venido ya a la isla? A ver, las hago porque como estamos en horario infantil, Ujú. quiero que también los niños se incorporen. Se acerquen a mí. Estén en el ajo, claro, ¿no? Venga, ¿quién me ha Bueno, venido? Elvira Lindo, que es una señora muy divertida que escribe libros, como los cuentos que te gusta a ti leer antes de dormir, pero ella no escribe sobre dragones o castillos, sino sobre personas normales que hacen cosas muy locas y graciosas. Su personaje más famoso se llama Manolito Gafotas, un niño con gafas grandes que vive en un barrio de Madrid y que siempre se mete en líos. Manolito cuenta su vida con mucho humor y parece que te está hablando a ti directamente, como un amigo que no puede parar de hablar. Además de escribir libros, Elvira ha hecho cosas en la radio, en el cine y escribe en los periódicos, como si fuera una contadora de historias para grandes y chicos. Ha hecho cosas. Dice, ¿sabes que además de lo de Manolito, que nació en la radio, por cierto, Nació en la radio, sí. Elvira ha escrito unos cuantos libros de narrativa de esas que llaman para adultos, a ti te costará comprender desde tu mentalidad, claro, eso. El último es En la boca del lobo. Ha hecho guiones para cine, obras de teatro. Tiene un espacio aquí en la SER, en La Ventana, con Carlos Soncino, Radio Lindo se llama. Le acaban de dar hace unos meses la medalla al mérito de las bellas artes. Mira, no sé, si cosas que igual tenían que Ya, estar en tu pero presentación. ¿sabes qué pasa? Que si mis presentaciones son pueriles, las tuyas son como de José Luis Moreno. Amigos, está aquí. La fuerza, la raza. Ah, sí, ha venido la creadora del Manolito Gafotas. Elvira, gracias por venir. Nada, gracias a vosotros. Vamos con el otro invitado, Max. La pareja de Elvira. La pareja de Elvira. Antonio Muñoz Molina, que es un señor que escribe libros muy chulos, como si fueran películas hechas con palabras. Escribe sobre personas, lugares y momentos que parecen normales, pero que cuando él los cuenta se vuelven mágicos, emocionantes y misteriosos. Nació en un pueblo de Andalucía que se llama Úbeda, donde veía muchas cosas que luego metió en sus historias, calles antiguas, gente con secretos, cielos muy azules. De mayor se fue a vivir a sitios como Madrid o incluso Nueva York, y también ha escrito sobre esas ciudades como si fueran personajes con alma. Es un poco como un detective de recuerdos. Encuentra detalles pequeñitos y los convierte en cuentos para mayores que quieren pensar y sentir.
Bueno, además Antonio Muñoz Molina tiene decenas de libros publicados, es catedrático de la Real Academia de la Lengua, Premio Planeta, Premio Príncipe de Asturias de las Letras, Premio Nacional de Literatura. Cositas que se te habían olvidado quizás. Se te ha olvidado decir también que le gusta leer, y de esa pasión por leer en concreto, por leer y releer El Quijote. Ha salido su última obra, el ensayo El verano de Cervantes, que se publicó hace unas semanas. Antonio, bienvenido y gracias también. Hola, gracias, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar con Elvira Lindo y que nos cuentes un poco tu primera canción de la playlist que te ha marcado a lo largo de tu vida. Bueno, que me ha marcado y que también traía con la intención de llevármela a un sitio, ¿no? Que la pueda escuchar muchas veces, claro, ¿no? Que no se me gaste fácilmente. Exactamente, y que puedes desde la isla desierta recuperar el mundo que has perdido. Sí, bueno, pues todos tienen que ver con algún momento de mi vida, que en este caso yo creo es de nuestra vida, porque sospecho que tanto las canciones de Antonio como las mías tienen una relación común, porque después de tantos años, pues es normal que nos gusten muchas canciones que nos traen los mismos recuerdos. Hay una canción, a mí me gustan mucho las canciones en el estándar americano, las canciones que tienen que ver con flores, con pájaros, con naturaleza, tan evocadoras que son metafóricas, están hablando del amor, pero es a través de un pájaro, es a través de un árbol o de una flor, y ahí está Skylark, que es una canción maravillosa de los años 40. Alondra. Sí, que dicen que fue escrita pensando en Judy Garland y que nosotros creo que recordamos sobre todo por sitios ya perdidos. Vimos a Maud Maggart, que es una cantante muy especial, es joven, viene de una familia de músicos americanos, de musicales. Es curioso porque es hermana de Fiona Apple. Pero no tiene nada que ver lo que hace ella, porque ella hace sobre todo canciones de musical antiguas, ¿no? Y Maud Maggart la vimos varias veces en el Oak Room, que tampoco existe, que era el sitio de jazz, el pequeño restaurante de jazz que había dentro del Algonquin. Tuvimos la suerte de vivir todavía cosas de ese viaje, de ese viejo Nueva York. Pues aquí está Skylark. Es Maud Maggart con el piano de Jamie Cullum y preguntándole todo el rato a la Alondra si ha visto a su amado, ¿no? Claro, yo creo que es un clásico decirle, pues igual que dos gardenias, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. Tú personalizas a una flor o le preguntas a un árbol y a una alondra y le dices, ¿has visto a mi amado? Y si lo ves, dile, pues siempre es un poco la misma historia, ¿no? Pero es tan bonito porque mezcla la naturaleza con el mundo de la pasión amorosa y ahí se podría hacer toda una lista de canciones dedicadas al amor, personificadas por pájaros, sobre todo por pájaros, no creo que sean otros animales, ¿no? Y también por flores. Las flores están en muchas de las canciones que cantaba Dinah Washington, como Blue Gardenia. Es curioso que en Dinah Washington es Blue Gardenia y en el bolero cubano es Dos Gardenias, o sea que hay muchas coincidencias. La verdad es que la canción es maravillosa. Sí. No hemos dicho, pero conviene decirlo, que ninguno sabéis la lista del otro. Ya. Es decir, que a veces surgen tensiones, bien porque te ha uno de ellos Robado. O te ha robado o te ha superado en cuanto a conocimiento musical, o te ha decepcionado porque dices, ¿cómo eliges esto tan barato, no? Ha pasado ya, ha pasado. No, pero estoy segura de que Antonio está de acuerdo con Va a haber esto, nivel. ¿no? ¿Cuál es tu primer tema, Antonio? Yo creo, por según cómo empieza la cosa, creo que podría ser casi intercambiable, ¿no? Es decir, que... Porque claro, tú piensas que nosotros, las primeras cosas que hicimos entre nosotros, cuando nos conocimos, fue regalarnos listas de canciones. Casetes. Pero Cintas. lo hacíamos en Casetes, cassettes. Es decir, que Un momento, esto es importante. ¿Qué año corría? 1990. 90-91. Las decorabais porque eso era un arte, lo de regalar una cinta, ¿eh? Tanto Hacíamos como ilustraciones decorar, pero... ¿Y ponías la lista de canciones o era sorpresa? No, Sí, ponía, claro que iba ponía, detallado. Un le ponía título. un título en
en el lomo, si se puede decir así. Sí. Y todavía no habías leído High Fidelity, No, todavía no. ¿no? Que ahí enseñan el arte de grabar una casa de amor. Era todo espontáneo. Sí. ¿Y conserváis esas cintas? Sí, algunas sí, yo están por ahí, sí que las conservo. Y además que luego, claro, supongo que el uno y el otro escuchábamos las cintas, pues a lo mejor yo salía de la radio o de la tele y me iba con el cassette En el y tal, y bueno, esa cosa que se hacía tanto con el cassette, ahora parece muy fácil ir de una canción a otra, es muy fácil, pero entonces tenías que darle para atrás y para volver a escuchar y machacar una canción y otra canción. La utilidad del Bolivic. Sí, exacto. Y una curiosidad morbosa, desde que empieza el cortejo musical hasta que ya pasasteis a mayores, ¿fue un cortejo muy largo? O sea, se dejó, Es al revés. Yo creo que es un cortejo bastante corto, es un cortejo como de canción de 3 minutos. Bien. ¿Y cuál es la primera La canción? primera que traigo yo es una de los Beatles que me gusta muchísimo, me gustan prácticamente todas, ¿no? Pero esta de We Can Work It Out, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que a mí las canciones me tienen que tocar el corazón. Y muchas veces me lo tocan tan directamente que me pongo a llorar. Es decir, que hay canciones que tú me las pones e inmediatamente me pongo a llorar, ¿sabes? Sin límite. A veces canciones que pueden ser hasta embarazosas, ¿no? Pero entonces esta canción, escuchándola, luego te das cuenta y dices, ¿cómo esta gente que eran tan jóvenes podían transmitir esa sensación como de sabiduría, ¿no? Es decir, sabiduría sobre el tiempo, sobre la vida, ¿no? Que lo piensa ahora, ¿no? Dice, pues si eran unos niños, ¿no? Y tú escuchas esas canciones y te emocionan tanto, en primer lugar porque tú las has escuchado. Yo esta canción la escuchaba con 15 o 16 o 17 años, en una época que teníamos muy pocos discos y en Úbeda, ¿sabes? Es decir, que parecía que estaba lejos de todo, ¿no? Y luego la vas con los años te vas dando cuenta y dices, ¿dónde está? Aparte de la armonía extraordinaria, el talento de creadores de canciones, porque ellos hacían canciones como los del American Songbook, ¿no? Es decir, canciones realmente artesanales, bien construidas con su, ¿no? Y esta canción siempre incluso cuando no sabía lo que decía, siempre me ha dado la sensación esa que te dan los Beatles de juventud y también como si estuviera viendo la juventud mucho tiempo después, ¿no? Y la asocias a ese recuerdo en Úbeda cuando era muy difícil a lo mejor tener un disco y mucho más un disco de los Beatles, ¿no? Casi que te abría el mundo, ¿no? Sí, exactamente. Pues vamos a escuchar We Can Work It Out. We can work it out. We can work it out. Life is very Tiene muchos... las canciones de los Beatles con el tiempo se fueron convirtiendo en la canción de Paul, la canción de George o la canción de John, ¿no? Pero esta está hecha entre tres, porque la letra es de Paul, me parece que está inspirada en una bronca que tuvo con Jane Asher. Podemos arreglarlo, ¿no? We Can Work It Out, lo podemos arreglar. Luego el puente, cuando más filosófico, cuando dice Life is very short, ¿no? Eso es John Lennon. Y luego hay una parte que vamos a escuchar ahora, que es la aportación de George Harrison, que es que de repente cambia el tempo de 4x4 a 3x4 y se convierte como una especie de balsecito. Esta parte. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Que no se había visto nunca en una canción pop, ¿no? Siempre como van a piñón fijo, y contribuyó George Harrison a hacer un cambio de compás que, insisto, era muy novedosa. Qué bien, ¿no? Y esa riqueza que tiene tanto melódica como rítmica como armónica, ¿no? Es decir, ese instrumento que hay por detrás, una especie de acordeón o algo así, ¿no? Es que son canciones, ¿verdad? Que son aparte es que las vuelves a... Bueno, me ha gustado, no has dejado pasar tu oportunidad de sacar ahí tu postureo musical, ¿no? El 3x4. Bueno, pues un postureo interesante. Interesantísimo, yo he aprendido. ¿Sabes lo que pasa? Y pasa con los Beatles, que las vuelves a escuchar y descubres cosas que no te habías fijado. Siempre. Decías, Elvira, al principio, una canción que no me canse de escuchar, de repetir una y otra vez, que es algo que pasa con las canciones y yo creo que normalmente a la gente no le pasa con los libros. Parece que, no, ya lo he leído. Y la gente pues no vuelve pasa a leer. Con los poemas también. Uh-huh. ¿No? Es decir, un poema que te gusta lo puedes leer continuamente y de hecho un poema te lo aprendes de memoria, ¿no? Sí. Es decir que... Pero con los libros no, lo habitual es que no, ya lo he leído y no se vuelve a leer un libro. En tu caso quizá no, con el Quijote te ha pasado y aquí está el resultado, ¿no? Es otra cuestión, pero sí. Es así, son indestructibles. Y nosotros hemos visto a nuestros hijos, yo recuerdo cuando los llevé a ver
lo llevé a ver Hard Day's Night, ¿te acuerdas? Tienes 3 hijos, ¿no? 4. 4 hijos. Sí. Entonces, Entre un los año, dos. cuando tenían ellos 12 años, 11 o 10, 11 años, lo llevé al cine porque repusieron esta película, ¿no? Y para ellos fue una cosa, ¿sabes? Salieron... Bueno, incluso antes de los Beatles, ir al rastro donde vendían cintas y todo esto, llevarlos de pequeños, y el descubrimiento del Elvis Presley, que si no sabes algo del Elvis Presley, yo creo que no puedes entrar en la música pop, rock, o sea, es como, es de verdad como la base de todo, ¿no? Y ver de pronto una persona que había pasado ya tantos años, ¿no? Y ver de pronto la ilusión infantil y el convertirlos en fans de un tipo que ya hace muchísimo tiempo que murió y que falleció, que terminó su carrera, ¿no? Pero eso es maravilloso. Yo creo que en realidad los padres pueden hacer muchísimo porque los niños tengan, pero de una forma suave, porque Sí, los niños forzado. tengan una Natural. formación musical, y ellos yo creo que tienen mucha formación musical por todo lo que han escuchado en casa. ¿Y lo claro. contrario os pasa ahora? ¿Ellos os descubren artistas o canciones? ¿O Sí, no es- yo creo que mucho. son súper aficionados. Sí. Sí, Sí, te descubren sí. muchas cosas. Sí, y aparte que también hay algo que hay que decir, que es que con la música no hay que tener prejuicios. O sea, y sobre todo los que nos gusta también la música popular. Entonces nosotros vamos en el coche y escuchamos de todo, es decir, desde copla, zarzuela. O sea, un día es zarzuela, otro día es copla, otro día son los Beatles, otro día, vamos, yo puedo escuchar, no estoy negada para escuchar reggaetón tampoco. O sea, que creo que hay que sí. escucharlo todo. Antonio sí, pero yo no. Sí. ¿Quién decide la música en el coche? Elvira. Bueno, porque soy la que no conduzco, ¿no? Pero sí, yo creo que es bonito saber cuál es el estado de ánimo de cuando estás viajando y qué es lo que te estás mereciendo en ese momento. O sea, que si tienes en cuenta a lo mejor por dónde vamos o qué Sí, ambiente por hay. ejemplo, si está la cosa un poco melancólica, pues no fuerzo eso, hay que cambiar un poco, porque es que si no, Claro. te puedes poner los dos Y llorando por una carretera. Si vas por la Mancha, Sí. pues tienes que animar a aquello. de Hay que algún modo, cuidarlo. Elvira, vamos con de tu sofisticada playlist de canciones de Isla Desierta. Cuéntanos algo de la que viene ahora. Siguiente. Bueno, es que me gusta todo, me gusta la canción, Días de vino y rosas, me gusta Henry Mancini en general, me trae muchas imágenes cinematográficas, por supuesto, pero aquí vamos a una versión que sale de lo... Hay veces que hay algo acaramelado también en las versiones antiguas, ¿no? Y es normal porque son además para el cine, etcétera, pero... Acaramelado en el sentido un poco empalagoso. Un poco empalagoso, que por eso no escojo esa... Me gusta lo empalagoso a veces también, pero si vas a estar en una isla a ponerte algo empalagoso, sabes, de estas canciones salida. que puedes acabar odiando. Entonces, esta es maravillosa, al piano está Bill Evans y la canta Tony Bennett. Y hay una cosa, nosotros vimos a Tony Bennett justo después del atentado de las Torres Gemelas y lo vimos, fue un concierto, os podéis imaginar, muy emocionante porque acaba de ocurrir esto y fue de las pocas cosas que hubo en Nueva York. Cantó Tony Bennett con Katie Lang, la cantante esta canadiense. Y Tony Bennett tiene algo maravilloso que es un hombre que supo envejecer y que se rodeó de músicos, al contrario que Frank Sinatra, Que se acochinó, que sí. que siguió Frank Sinatra se acochinó. con sí. estas Había que decirlo, ¿no? había que decirlo. Con estas orquestazas ¿no? tan grandes, Tony Bennett se fue hacia lo pequeño, hacia los grandes músicos del jazz, y yo creo que su voz envejeció muy bien y yo creo que es una de las voces más bonitas para cantar estándares que hay. The days of wine and roses laugh. Quería añadir una cosa, que es que esta canción, y creo que esta misma versión, aparece en una de, voy a decir, nuestras series favoritas, que es Better Call Saul. En uno de los capítulos, no sé si habéis visto la serie, Sí. cuando él ya se está La del abogado. derrumbando, ¿no? Y cuando ha entrado la policía a registrar su casa,
no hay nada ya en la casa, solamente estás viendo los pasos de la gente que está registrándola y de repente aparece esta canción diciendo pues los días digamos los días de esplendor han desaparecido. Es uno de los mejores comienzos que yo he visto en una serie, porque te llega al corazón, ¿no? Te dice, hubo unos días en los que nos divertimos mucho y esto ya pasó. Y tremenda la amargura final en la película. Cuando se mía. tienen que separar Eso Jack te Lemmon destroza, y Lee Remick, ¿no? Yo eso no lo puedo Yo creo que ver. es el final más triste de la Sí. historia del Sí, cine, probablemente. junto al tercer hombre, ¿no? Cuando pasa por delante de Alida Valli, Alida sí. Valli. Claro. Cuando Alida Valli pasa por delante, delante de de- Cotton, sí. Además es muy contradictorio todo, es muy rara la película, porque en el fondo el personaje Jack Lemmon sabe que es el que tiene la culpa de que haberla ella arrastrado, de haberla sí. arrastrado al alcohol, y luego sin embargo tiene que despedirla para salvar a su hija. Es una cosa que te deja pensando, bueno, pues este capítulo de Better Call Saul es igual, te vas a la cama diciendo, bueno, Dando qué vueltas. existencialismo más grande tengo. Bueno, está quedando una lista muy completa. Antonio, ¿por dónde seguimos? ¿Qué añadimos? Vamos a seguir con I'm Your Man de Leonard Cohen. Esto es un monumento, ¿no? El disco entero, ¿no? Porque además Leonard Cohen hizo ese disco con 4 duros, ¿no? Con una producción, ¿no? Con esa especie de pianillo eléctrico de feria, ¿no? Y le puso esas 2 voces de esa chica, ¿no? Que claro, porque creo que fue el productor el que le Sí. dijo, me lo contaste tú, el productor el que le dijo, aquí hay que ponerle, esto es muy oscuro, ¿no? Y entonces le puso esas voces femeninas acompañando, ¿no? Entonces primero tengo que empezar por lo siguiente. La cinta que la primera que le regalé a Elvira, el lateral, el título de la cinta entera, I Am Your Man. Una declaración de intenciones, ante eso ya no había más. O sea, era una manera de dejarlo caer, ¿no? Y bueno, es que ese disco entero, a mí me gusta Leonard Cohen muchísimo, ¿no? Además creo que es un poeta y un escritor extraordinario, ¿no? Salió hace poco un libro póstumo de poemas suyos no publicados y no convertidos en canciones, que es una cosa. Y yo creo que esta canción, I'm Your Man, y la otra de There Ain't No Cure for Love, que están en este disco, yo creo que son de las mejores canciones de amor que hay, ¿no? Oye, ¿os conocisteis en una entrevista de radio? ¿Esto es así? Vamos a escuchar un poco la canción antes, Rafa, para meternos más. I'm your man. ¿Puedo ya? Puedes. He leído que sí, que os conocisteis en una entrevista de radio, que tú le entrevistaste a él. No sé si esa fue la primera vez que os conocisteis. ¿Esto es así o no es así? No, Quizá no sea así, ¿eh? No. no fue de radio, fue ¿Fue de qué? de revista, ¿no? No, yo quería hacerle una entrevista y era un poco imposible. Bueno, yo quería escribir un libro sobre esa generación de Antonio, cómo había sido su adolescencia hasta que escriben luego en la juventud el primer libro. El libro que yo iba a escribir para una revista literaria era ese. Ajá. Entonces, pues se la hice solamente a 2 autores, porque con el segundo me casé. Entonces, pues Se ya acabó ahí el libro, se acabó el libro, proyecto. se acabó el libro, pero no conseguí hacérsela porque, yo qué sé, siempre había impedimentos Ya. o siempre había distracciones. Oye, Entonces no conseguimos hacer En la segunda entrevista entrevista. llegó ya la cinta con el I'm Your Man en el Bueno, lateral y ya... Quiero decir que las canciones vinieron después, esto que preguntaba Sí, Max. al principio Max, ¿no? Las canciones vinieron después del conocimiento mutuo. Ok. O sea, que fue como nosotros vivíamos en ciudades diferentes, era como una manera de estar juntos, 2 personas a las que les gusta muchísimo la música. Y no sé si se acordará, Antonio, de cómo tituló su segunda... Yo no me acuerdo de mis cintas, él se acordará, pero no sé si se acuerda de cómo se tituló su segunda Sí, cinta. porque se parece incluso la letra y todo. So in Love, Exactamente. que es de Cole Porter, ¿no? Que también es una canción de amor incondicional, ¿no? Ujú. A mí una de las Maravilloso. cosas que más me gustan de I'm Your Man es
el humor. Sí, Porque está diciendo, voy a ser lo que totalmente. quieras, voy a ser tu Tu boxeador, doctor. ser tu doctor. A mí se me gusta el doctor. Si necesita un médico, examinaré cada pulgada de ti, ¿sabes? decir, aquí no hay. Sí. ¿no? De esta canción decía Cohen que le costó muchísimo escribirla. Bueno, él es muy perfeccionista, era muy perfeccionista. A cada vuelta, a cada verso le daba una vuelta y otra vuelta. Decían que para Aleluya escribió 80 versos y que aunque no se esté viendo, el taller nunca para. Es decir, yo siempre estoy puliendo los versos, yendo uno tras otro hasta que queda realmente donde yo quiero llevarlo. ¿Os veis reflejado en la forma de escribir así? ¿Le dais muchas vueltas a lo que escribís hasta que al final ya está todo pulido y decís, ahora sí? Sí, lo que pasa que es que Leonard Cohen escribía versos para canciones y eso es algo yo creo muy particular porque tiene que llevar una música implícita todo el tiempo, la letra, ¿no? Yo es que creo que él era poeta y músico, las dos cosas a la vez, más poeta yo creo. Sí, de hecho era poeta antes que músico, ¿no? Sí, Le costó sí. dar el salto a Claro, la música. también una canción, y esto estamos viendo todas las que tenemos aquí, son ejemplos. Una canción es una cosa de artesanía, de precisión, ¿no? Es decir, que me acuerdo que leí una entrevista con Kazuo Ishiguro, ¿no? El escritor británico japonés, que decía que él había hecho canciones de joven, ¿no? Había empezado en un grupo de música pop, ¿no? Haciendo canciones, y que al hacer canciones le había enseñado el principio de la economía, de la estricta economía, ¿no? Porque tú ves que una canción, es decir, ese modo en que las canciones se abren y se cierran, ¿no? Es decir, hay una parte, es como la escribir un soneto, son formas cerradas que requieren un esfuerzo de precisión extremo, ¿no? Es decir, que eso es artesanía, es una especie de orfebrería, porque todos son pequeños detalles, claro. La prosa es distinto, es decir, la prosa también corrige, claro, mucho, pero es una forma, es decir, quizás un artículo, fíjate, creo que un artículo se parece más a una canción. Y la radio, yo creo que es una escuela de que tú no puedes hablar ilimitadamente, tienes que expresar lo que quieras en un tiempo reducido, ¿no? Y bueno, yo creo que los dos habríamos elegido el Aleluya también de Leonard Cohen. Bueno, sigue la lista muy sofisticada, Elvira. La siguiente Está yo. sorprendido. No te sorprendas, yo soy así. High Class Playlist, Sí. sí. ¿Cuál es tu siguiente canción? Bueno, es una canción muy especial porque, mira, se trata de un bolero que a mí me gusta mucho, pero hay versos que me parecen muy cursis. Que Somos novios. Creo que tiene, es la original. Es la original. De Manzanero. De Manzanero. Entonces tiene una música maravillosa y algunos versos que dices, pero ¿por qué queremos ver Eso de qué pasa color muchas son veces, los cerezos? O sea, no. Tiene que rimar. Tiene que O sea, rimar y entonces... a ver, la Elvira, vida- los versos de ¿qué necesidad había? ¿Cuáles son? ¿Los cerezos? Y ¿De qué color? ¿De qué color son los cerezos? ¿No? Eso O que- sea, dos novios mirando de qué color son los cerezos. Es que no les rimaban nada para hacer ese verso. No funciona, por lo No que funciona, sea, ¿no? ¿no? Tiene que rimar cerezos con besos, ¿no? Sí. Entonces, pues pero como la canción es indestructible y es tan buena, o sea, porque lo es, de pronto se tradujo al inglés. Toda esa retórica cursi se borra y encima se convierte al jazz. Cuando las canciones son buenas, ¿verdad? Pueden pasar por todos los géneros. Por todo. Entonces esta se convierte al jazz y encima con el nombre de It's Impossible y encima con la gran voz de Carmen McRae, que es una de mis favoritas. It's just impossible. It's impossible. Carmen McRae, el mismo estilazo que Ella Fitzgerald, yo creo que está a la altura de las grandes, ¿no? El mismo humor, con los growling esos que hacen, ¿no? Sabes que es muy... Vamos, tiene el estilazo de Ella Fitzgerald, el mismo dominio del scat, de cantar con sílabas... simplemente imitando el instrumento, ¿no? Es una súper cantante. Y además una voz un poco más baja Sí, Sí, claro. sí. ese mezzosoprano. Pero yo creo que además lo que dice mucho es el gusto de las cantantes por buscarse buenos músicos y buenos arreglistas. Ahí es donde cambia todo, ¿no? ¿Con quién está tocando aquí? No si lo es sé, no con- me acuerdo. Con el trío de Oscar Peterson o algo así, no me acuerdo. Pero es que se nota mucho, se nota muchísimo cuando son orquestas de estas así un poco peliculeras a cuando Sí. se centran en grupos de jazz. Que van al turrón, sí. ¿Por dónde seguimos, Antonio? Está quedando una lista muy completa. Hombre, ¿Qué añadimos? esta que viene también es otra de
Para mí es una bomba. El St. James Infirmary. Que yo le descubrí esta canción cantada por Eric Burdon con los Animals, ¿sabes? Allí en Úbeda, en aquel... Anda. ¿Sabes? ¿Hasta qué edad estuviste en Úbeda? Hasta los 18. Ojo, te pasaron muchísimas cosas. Sí, sí, sí. Pero había buena música, ¿eh? En Úbeda en esos años. Era todo casualidades, ¿sabes? Yo me acuerdo, yo iba encontrando canciones. Me acuerdo que había un bar allí en Úbeda, que había una máquina de discos, y de pronto oigo una canción, digo, ¿esto qué es? Y era, yo no sabía, y era que estuve a punto de poner la lista, pero no me cabía, y era Janis Joplin cantando Summertime. Yo no sabía ni quién era Janis Joplin, ni qué era Summertime, ni nada. Pero tú oías esa canción y te quedabas allí en el sitio, ¿sabes? Fíjate, además, como vivíamos tan aislados, ¿no? Y de pronto te llegaba eso. Y esta, pues, yo lo descubrí por Eric Burdon, y claro, luego vi su historia, ¿no? Es decir, que viene del corazón del jazz, que es Nueva Orleans, ¿no? Y que es la tradición de la música de entierro de Nueva Orleans, ¿no? Que tiene las dos partes, la parte, esta es cuando van hacia el entierro, sí, ¿no? La parte lenta, y luego y luego viene el second line, que es cuando empiezan todos a... ¿no? Esta canción es, antes cuando estábamos escuchando cuál era la tuya, Days of Wine and Roses, pensaba, yo hay que ver cómo las canciones pop en realidad lo que están haciendo muchas veces es repetir, ¿verdad?, los temas inmemoriales de la poesía y de la música, ¿no? El carpe diem, el llanto por la muerte, la alegría del amor, eso es. Y esta además esta la grabó Louis Armstrong 2 veces en su grupo del final de los años 20, ¿no? Y luego en los años 50 hizo un disco de regreso a Nueva Orleans, que fue menos considerado, pero que a mí me gusta mucho. No caigo ahora cuál de los dos pero es una cosa tremenda, ¿no? Cuando él se pone a tocar la trompeta ahí, ¿no? Es música funeral, extraordinario. A mí me parte el corazón. Bueno, pues para acabar de partírtelo, te voy a recomendar una película que seguramente la habéis visto los dos, pero está bien repescarla ahora al hilo de esto que comentas de St. James Infirmary. El comienzo del Rey del Juego, de Cincinnati Kid con Steve McQueen. Empieza, además la secuencia es larga, Rafa, empieza con Steve McQueen paseando por las calles de Nueva Orleans y se cruza de repente con un entierro. Y ocurren las dos fases que has comentado, ¿no? Claro. La parte lenta del mourning, ¿sabes? Sí, y luego ya cuando se pone a animar y convierten prácticamente la muerte en una fiesta. No esperáis el comienzo, toda la película, ¿no? ¿Te parece que la escuchemos la canción o quieres seguir contando batallitas de pelis? Esta era muy tuya, esta batalla. I went down to St. James Infirmary. ¿Sabéis? ¿Ibas a comentar? No, por favor. No, que sabéis que cuando Louis Armstrong fue al programa de la BBC de Clásicos para una isla desierta, normalmente les piden 8 canciones a cada invitado, ¿no? Y eligen canciones. Hasta Paul McCartney no escogió ninguna suya, ¿no? Louis Armstrong, que no me acuerdo en qué año fue, porque el programa existe desde los años 40, llevó 5 suyas. Ante la duda, la mía, ¿no? Llevaba razón. Claro, ¿qué le vas a decir a Louis Armstrong? Pues sí, señor. De las 8, 5 que sean Yo creo tuyas. que pasó con el que se le daba un poco por descontado, ¿no? Y sin decir la importancia, la esencia de todo es Louis Armstrong, ¿no? Y luego la ternura que te produce el ir a ver su casa, lo humilde que era, el gran músico del jazz de todos los tiempos, que sufrió la condescendencia también de otros músicos de jazz. De pronto te das cuenta de que era un hombre humilde, y con la música en el corazón y en la cabeza desde que nació. ¿Cuántos años habéis vivido en Estados Unidos? 12 años por ahí. ¿Y os queda, no sé si os cambió esa experiencia de vivir allí tantos años? Sí. ¿Y si os queda algún enganche emocional con Estados Unidos o ganas de volver quizá allí? Un momento, vamos por orden cronológico. Muy buena punta, Rafa. ¿Arranca cuando te llaman a dirigir el Cervantes? No, era de antes. Nosotros ya habíamos ido antes, habíamos pasado temporadas, de 2 meses, 3 meses. Habíamos vivido el 11 de septiembre. Habíamos vivido ese otoño. A mí me habían contratado para dar un curso allí en una universidad en Nueva York, en la universidad pública. Entonces fue una cosa gradual, es decir, que nosotros estuvimos allí por el Cervantes 2 años.
antes y después tuvimos nuestra Sí, pero no nuestra fue vida, ¿no? determinante, No, eso para no. nada, porque parece que No, claro. estuviste todo el tiempo dirigiendo el Cervantes. Fueron 2 años y luego lo que pasa es que decidimos quedarnos y ampliar la experiencia, y la experiencia fue determinante en nuestras vidas en muchas cosas. Supongo que a cada uno de una manera nos cambió, de la misma forma que cuando decidimos irnos, al menos yo sabía que lo dejaba atrás para siempre. O sea, For no- good. ya, o sea, no se había acabado, coincidió con la primera victoria de Trump y tú viste cómo se aceleraban los cambios, ya no en ese país que es inabarcable, sino en esa ciudad. Pero esos años para amantes del jazz y de la buena música como Increíble. vosotros debió ser Yo una creo que maravilla, para ¿no? nosotros fue una educación, ¿verdad? En cosas Sí. que nos gustaban. Sí. Porque además esas cosas que nos gustan, y que nos gustan mucho, y aquí hay algunos ejemplos, son minoritarias allí también, ¿eh? Es decir, que lo paradójico de la mejor cultura americana, ¿verdad?, es que es muy minoritaria allí. Es decir, el gran cine americano es muy poco conocido en Estados Unidos. La gran música, pues regular, ¿sabes? Es decir, que hay mucha gente que se sorprende de que te gusten ciertas cosas de allí, ¿no? Porque para ellos o son poco conocidos o son irrelevantes, ¿no? ¿Y los Entonces, highlights en vivo en la etapa de Nueva York? ¿Podéis evocar alguno? hombre, ese concierto que dice Elvira, es que hemos visto de todo allí. Recuerdo, Elvira tuvo uno que no estaba yo. Bueno, pero eso lo cuentas. Vale, luego, sí. vale, sí. No, pero sí, fuimos, no sé. Yo recuerdo el 70 cumpleaños de Ron Carter en Carnegie Hall, por ejemplo, ¿no?, que fueron a celebrarlo todos los grandes, ¿no? Uno que va a contar Elvira ahora. Y en todo, en arte, es decir, grandes, hemos visto exposiciones en el Met, en el Metropolitan, ¿no?, que yo creo que para mí era mi museo favorito, ¿no?, o la Free Collection, a mí realmente, yo creo que a los dos nos ha educado en muchos sentidos, también en cuestiones, por ejemplo, como escuchando allí la radio pública o viendo la televisión pública, ¿no? Yo a veces ahora me la pongo, gracias a internet puedes poner esas cosas, ¿no? Hay cosas sobre el periodismo, sobre la manera de escribir en los periódicos. Creo que también hemos aprendido eso, ¿no? El aprender a ser, digamos, personal, pudoroso y al mismo tiempo abierto, y el no dejarte, o intentar no dejarte llevar por la palabrería, ¿no? Y ir al grano de lo que se habla, porque los dos ocurre con bastante frecuencia, que yo veo, joder, qué certero Antonio con esa columna, joder, ¿has leído lo de Elvira Lindo? Que en la Diana, ¿no? Eso también nos lo ha dado el periodismo estadounidense. Yo creo que es lo que dice Antonio, Es que ocurre con no bastante dar por supuesto que los lectores saben todo de lo que tú estás hablando, es decir, que pueda llegar un lector en este momento de Perú o de México, que coja el periódico y que lea y que lo pueda entender, es decir, que Sí, no está guiñando, entrar ahí como en... No está guiñando el ojo. No estás diciendo, esta es la expresión que utiliza todo el mundo, esto ya lo sabe todo el mundo. No dar la impresión de que estás en el centro de algo, sino que tú también observas la vida desde fuera y la quieres ofrecer de una manera generosa. En cuanto a la música, fue tan importante para nosotros. Imagínate que nosotros tuvimos la suerte de vivir en el Upper West Side, que es un barrio de Nueva York, muy cerca del río Hudson, y lleno de músicos, ¿no? Llena de músicos, porque está cerca del Lincoln Center, porque está cerca de Columbia. Era un lugar de mucha cultura, de profesores, de músicos, y entonces teníamos al lado un sitio de jazz que se llamaba Smoke. Se llama, yo creo que tendrá que ver a lo mejor con la película, ¿no? Bueno, parece ser que se inspiró, el Paul Auster se inspiró en un sitio que se llama Smoke, que no era club de jazz entonces. O que era otro, Era un pero bar, bueno, el sí. caso es que... Además, el adjetivo smokey en inglés se utiliza mucho para definir voces. Por ejemplo, Carmen McRae Sí. tiene una voz smokey. smokey. Sí, pues entonces este sitio que se llamaba Smoke, que estaba literalmente en la esquina de Broadway, esquina de nuestra casa, era un sitio donde, bueno, podías ir a cenar algo, pero era un sitio donde podías cenar en casa y luego decir, pues vamos a escuchar un concierto. Va. Entonces, tener eso... Un sitio pequeño, ¿sabes? Pequeño. Y allí hemos visto, yo recuerdo de ver a
a Jimmy Cobb, que era el último superviviente del quinteto de Miles Davis, de Kind of Blue, ¿no? Y era un señor que, pues los músicos de jazz allí son gente trabajadora, ¿sabes? Es decir, que hay un malentendido a veces en España, dice, no, un gran músico de jazz tiene que ir a un... Pues allí tocaban en sitios y tú veías a este hombre, Jimmy Cobb, que parecía un cartero, ¿no? Porque estaba allí tocando la batería, tú estabas sentado tomándote y estabas sentado así al lado de Jimmy Cobb viendo lo que hacía con los, ¿sabes? Eso, o el Village Vanguard, que es un sitio pequeño, con una forma así como torcida, que tienes que bajar por una escalera y tú ibas bajando por esa escalera y dices, Dios mío, aquí por esta escalera han bajado los más grandes. Qué bueno. Sí, que te educa en torno a la música y lo que son los músicos, porque no todos son macro conciertos. No todos son grandes estrellas, no todos son conciertos carísimos que hay que reservar con no sé cuánto tiempo, sino que aprendes a que estas personas tienen una vida normal. Además, una vida difícil, ¿sabes? Porque muchas veces los músicos hacen colectas cuando uno de ellos ha estado enfermo, los músicos hacen colectas, pues como no tienen seguro muchas veces, ¿no? Sí, no tienen una cobertura de nada. Claro. Que el músico tiene... Es una lección de ética, ¿no? Porque ves gente que sabe tanto, ¿no? Y está allí tocando todas las noches, ¿no? Y tú vas luego y los saludas cuando están en la barra y dices, qué bien, tal, ¿no? Y ellos dicen, muchas gracias, tal, ¿sabes? Con una normalidad. En el bar de debajo de tu casa, es que escuchándoos cuesta imaginar que no tengáis ganas de volver. Eso, por ejemplo, es lo que sabes que has perdido. Claro. Y el concierto del que ibas a hablar. No, porque yo he visto así que él es el que va a hablar de ese concierto. Es que no ha tocado todavía. Por eso quería dejárselo a él. ¿Con qué seguimos, bueno, Elvira? Con un disco que yo creo que decir que es importante para mí es una tontería, porque es importante para la historia de la música, no solo para mí, ¿no? Es el Graceland de Paul Simon. Todo el disco, no se puede decir. Además es que hay una cosa que hemos perdido, que es escuchar los discos enteros, y yo también, porque como en Spotify o tal te da la posibilidad de ir canción por canción y sacar los cortes y hacerte tu playlist. Exacto, con 2, 3 canciones. A mí me gusta escuchar los discos. A mí también. Sí, bueno, pues yo me he dejado un poco llevar, mi impaciencia me ha llevado, venga, las que más me gustan y luego las quemo enseguida, ¿no? Pero este disco de Paul Simon, pues mira, yo vi a Paul Simon con estos señores sudafricanos tan buenos en Barcelona, vi el concierto. Cuando se hacían conciertos que ahora harían falta, cuando se hacían conciertos solidarios, por ejemplo, por Sudáfrica. Luego, con este disco se empezó a hablar de apropiación cultural, que es una cosa que yo no había oído nunca, pero con este... ¿En sentido negativo? En sentido negativo. O sea, en vez de mestizaje, sí, que es bueno normalmente, ¿no? No, era como decir, este señor ha ido a Sudáfrica y en realidad él no tendría que haber hecho esto porque era el momento... Del apartheid, estaban con las campañas de boicot, fue muy polémico. Y era un blanco como apropiándose. Pero era curioso porque los músicos que tocaban con él estaban encantados de que su música fuera, digamos, exhibida por todo el mundo, ¿no? Claro, hasta Naciones Unidas intervino en esto y dijeron, no, Paul Simon está trabajando ahí solo con músicos negros, haciendo música con ellos, y no tiene sentido plantear ningún boicot contra el apartheid en este caso. Y sirvió, de hecho, para ayudar más a la causa contra el apartheid. Exactamente. Y era mestizaje, como decís, porque les pidió que tocaran country. Ellos intentaron tocar el country que habían oído, y por eso sale lo de Graceland, es como el viaje que él hace a Sun Records. No, es que, y claro, esto además se une con, Graceland está con de fondo con los músicos estos maravillosos africanos. Lady Blacksmith Mambazo, ¿no? Sí. Y no solamente eso, sino que la canción es como el sueño de Paul Simon de ir a Graceland, el sitio natal de Elvis Presley. Que lo hizo y visitó la casa. Claro, pero es que ese es uno de nuestros viajes maravillosos, el que hicimos a Memphis, en principio para la investigación que estaba haciendo Antonio sobre el asesinato de Martin Luther King, pero visitamos la casa de Elvis Presley. Una cosa no quita la otra. No quita la otra. Y la verdad es que fue un viaje musical maravilloso. Eso es lo que es ver el Mississippi. Wow. Bueno, maravilloso como la canción, ¿no? Como la canción. Que es de las favoritas de Paul Simon, ¿eh? Mississippi Delta was shining like a national baton. Antonio, ¿cuál es tu siguiente de la lista?
Mi siguiente en la lista es Ojos Verdes. Vamos a dar un giro ahí. Giro de guión. Pero no un giro, son las cosas que te gustan en la vida, ¿no? Está siempre esto de que la copla se la apropia el franquismo, cuando en realidad viene de la República, incluso hombre, de claro, antes, ¿no? Es la primera cultura pop. Es decir, la primera cultura pop industrial de España empieza en la República y empieza igual que empieza el cine sonoro con filmófono de Buñuel y todo eso, ¿no? Entonces esta gente está utilizando la radio y el disco de vinilo, es decir, o de pizarra, en ese momento, ¿no? ¿Sabes? Es decir, que es la primera el primer salto que da la música popular hacia la difusión de masas, ¿no? Y ahí están estos artistazos. Vamos, yo creo que alguien como Miguel de Molina o Concha Piquer, Miguel de Molina yo creo que es como el fundador, ¿verdad? Por esa manera que tenía de cantar, que es una manera tan moderna como a grito, un poco como Tony Bennett, ¿no? Que parece que está soltando un grito, ¿no? Estas canciones de Quintero, León y Quiroga, que además son canciones que cuentan siempre una historia completa, ¿no? Y además a mí siempre estas canciones, aquí las tengo en el apartado del llanto inmediato, ¿no? Porque en mi corazón, la primera música que yo escuchaba era la música que escuchaba en la radio cuando era niño. Y la música que yo escuchaba en la radio cuando era niño era Concha Piquer, era toda esta gente, Juanito Valderrama, Antonio Molina. Elvira sabe que tú me pones a mí Soy minero o Adiós mi España preciosa y me entra un nudo aquí. ¿Por qué? Porque es mi vida, era lo que yo escuchaba de niño. A mí nadie me decía escucha esto ni escucha lo otro. Yo empezaba a oír la radio y ahí oía lo que iba llegando, ¿no? Y esas canciones a mí aparte que luego ya cuando te haces adulto y todo eso vas viendo la calidad sonora, los arreglos tan modernos que ponía Miguel de Molina y todo eso, ¿no? Y ya te das cuenta de su calidad objetiva. Pero hay una cosa además que era, el otro día veníamos escuchando a Juanito Valderrama y Antonio Molina en el coche, ¿no? Y yo decía, Elvira, hay que ver cómo la gente de mi familia, la gente del campo, cómo se reconocía en la lengua de esas canciones. Eran perfectamente inteligibles para ellos. Uh-huh. Era su música. Has escogido, de las dos versiones de referencia, has escogido la de Miguel de Molina. Ahora compararemos las dos, porque hay un cambio al comienzo muy notable. Ojos verdes, verdes como la albahaca. El cambio, Antonio, es en el primer verso, ¿no? Dice, claro. Apoyado en el quicio de mi casa un día, o en el o la mancebía. Había leído o sea, que en origen es una canción del amor entre una prostituta y un... Sí, claro. Yo había leído que fue lo del apoyar en el quicio de mi casa un día, que fue una cosa del franquismo. Pero sí, parece ser que sí, ¿no? Pero Miguel de Molina cantó, no Miguel de Molina probablemente esta grabación, yo no sé de qué año será, pero me parece que no es de las primeras que hizo Miguel de Molina, ¿sabes? No me suena, en verdad, los arreglos, la orquestación no me suena, pero vamos, no lo sé. Pero sí, claro, aparte de que efectivamente Concha Piquer es maravillosa también. Bueno, a mí lo que me gusta es el cambio de sujeto del que canta, ¿no? Cuando la canta una mujer es la que está apoyada y cuando es un hombre es el que ve a la que está apoyada, ¿no? Eso es bonito. Bueno, nos ha quedado una lista que dan ganas de quedarse a vivir en la isla, pero sabéis que os pedimos también que eligierais una canción que fuera lo contrario, una canción que odiarais o que os hiciera saltar de la isla aunque tuvierais que enfrentaros a los tiburones para salir de ella. Antonio, ¿cuál es esa canción que te haría saltar? Hay bastante, ¿eh? Ahí has tenido problemas para elegir. Me ha costado porque además a mí se me meten las canciones más horribles en la cabeza, ¿sabes? Y luego estoy diciéndome, me acuerdo de una canción de Sergio Estíbaliz que escuché una vez, eso es mucho, que decía, quisiera ser leucocito y navegar por tus venas, ¿sabes? Lo escuché una vez y no se me olvidó nunca. Eso sí. No es una quisiera ser leucocito y navegar por tus venas, y porque sería como un barquito, no sé cuánto, ¿sabes? La voy a buscar, no la conozco. Sí, busca. Quisiera ser leucocito y navegar por tus venas. Es decir que, aparte de que los leucocitos no navegan por las venas, sino por el sistema linfático. Pero bueno, muy bien apuntado. Corrección ahí bioquímica de primer nivel. No todo va a ser música, un poquito de ciencia, Max. Bueno, Sweet Home Alabama. Me sorprende.
es una canción horrenda, la he escuchado, no hay manera de no escucharla. A veces pienso, ¿cuántas veces más tengo que escuchar esta canción en mi vida? Pero además la ponían mucho en los En los supermercados en Nueva es decir, York. Hotel California Claro. y Sweet Home esta Alabama, era- tú entrabas en un supermercado en Nueva York y lo primero es que te helabas. Aunque Sí, fuera, la potencia te le da helabas, sí, te sí, helabas, ¿no? Te morías de frío. Y en aquel temblor del frío, de pronto, Sweet Home Alabama, ¿sabes? Venga, hombre, por Dios. Bueno, vamos a quitarla ya. Sí, Se sí, le está no, pasando un mal no, rato, no. Antonio. No Sí, hace a mí no me falta. parece Está cambiando especialmente de cara. repulsiva. No, a mí Rafa. tampoco. No, es la Tienes- repetición, es la Ah, repetición. es- Yo creo que hace que Vale. odies una Que es un Yo poco creo que sí. Bartolo tenía una flauta, ¿no? O sea, está Sí, bien traído sí. porque en una isla sería, bueno, esto me recuerda al supermercado, otra vez esto no, me voy la de aquí zona como de frío, sea. La Eso es. zona de frío del supermercado, que encima de A que ver. estaba frío tenía zona de frío. Había una zona de frío en el Fairway que había te en la daban- entrada unos chaquetones. Sí. Que la zona Como del de pescado, Era de pescadero. verdad una zona. la de zona frío. del pescado, aparte del frío que hacía, te tenías que poner un chaquetón. Sí, sí, sí. Ahora pasa un poco en España, pasa en Costco. Cuando ¿sí? entras a la zona de verduras, si no vas ahí con un... Hay que ir preparado. Con una anorak. Me voy a Costco. Tienes que llevar- Nos hemos Es quedado agosto, sin, da la, igual, llévatelo. sin la experiencia La rueguita. máxima de... Ah, Sí. es verdad, nos hemos quedado sin la experiencia. No, que pero va a contar Antonio. repescamos, porque Claro, porque- es importante. Que era la experiencia, Es que una tenía que ver historia muy con... El bonita. concierto. el Era de concierto. una canción que había elegido Antonio, Sí, Corcovado, de Cuéntanoslo. Joe Gilberto. yo Gilberto. Y hay una historia en esto porque era un fin de semana que nosotros yo había reservado entrada en la sala pequeña de Carnegie Hall porque tocaba el trío de Brad Mehldau, ¿no? Y entonces íbamos los dos allí a ver aquello, ¿no? Y cuando llegamos, bajamos del taxi, estaba Joe Gilberto en la sala principal, ¿no? Pero no había entradas, ¿no? Entonces por eso ella quería ir sobre todo a Joe Gilberto. Y entonces yo la vi con esa cara de que le digo, mira, voy a buscar a un revendedor de esto, a un scalper de esto, y entonces me acerco... I'm your man, es postura I'm your man, ¿no? Exactamente. Sí. Si necesita una entrada, Aquí para estoy Joe yo. Gilberto, Yo seré tu te la reventa. compro. Exactamente. Entonces voy a un negro que había allí, de aquellos que estaban siempre como, ¿no? Vendiendo y todo esto, ¿no? Y le digo, ¿cuánto? Dice, $100. Digo, joder. Y digo, bueno, espera un momento que voy al cajero, porque no tenía. Entonces fui corriendo al cajero, volví y le di el concierto estaba a punto de empezar, ¿no? Y le di los $100. Entonces una señora judía que me dice, no está bien hecho eso, porque las señoras judías en Nueva York te riñen, ¿sabes? Sin entrar ahora en el tema judío, Sí, es una no, cuestión no, cultural. pero es una cosa de... Todas son como Vivian Gornick, ¿sabes? Sí. Todo este... Pero aquí te regañaba a ti o al A mí, reventa. a mí No, A ti a él por comprar al comprar la reventa. reventa. Y entonces en el último momento llegué, le di su entrada y subió a la última, yo creo que fuiste De los últimos, sí, era de los últimos asientos, eran como 4.000 personas y asistir a un concierto de Joe Gilberto es como a un oficio religioso, o sea, nadie dice nada. Pero hay porque- que contar por qué, porque si enseguida te la monta. Porque te Porque la Joe monta y se Gilberto, va. sí, se va. exactamente. Sí, y porque además, fíjate que todo el mundo se sabe las canciones, pero hay como un silencio total. Ese señor en ese escenario tan grande, solo una guitarra y él cantando canciones como esta, era con una una cosa. acústica que tiene Carnegie Hall, que es una acústica social. Cuanto más arriba estás, mejor se oye. Qué ¿Sabes? bonito. Qué bueno. Y no te dio pena entrar sola, ¿no? No dijiste, no, Antonio, si tú No, entras, yo no. Tú dijiste, o sea, hombre, voy a ver a Joe era Gilberto. consciente de que estaba oportunidad. asistiendo a un concierto, pero yo creo que luego ya no actuó, y a un concierto histórico. De las cosas más graciosas que he visto en Nueva York, me parece que fue en el Carnegie Hall, fue a Joan Manuel Serrat, pero con gente de todos los países latinoamericanos. Él decía, buenas noches argentinos, buenas noches peruanos, Honduras en la sala. mexicanos. Y entonces, durante el concierto, yo eso no lo había visto, se iban todos a hacerse un selfie con Serrat detrás cantando. O sea, yo no había visto tanta gente levantada en mi vida, pero no porque estuvieran bailando, sino para hacerse una foto con el cantante en plena actuación. Fue maravilloso. E ter tempo pra sonhar, da janela ver-se o corcovado. Bueno, con esta maravilla de Joe Gilberto le quitamos el mal sabor de boca a Antonio de Sweet Home Alabama. Pero Elvira, es tu turno. ¿Qué canción te haría saltar al agua? Bueno, yo no tengo nada en contra del cantante, al contrario, me parece una persona, voy a decir ese adjetivo, entrañable, adorable, diría yo.
pero me permito elegir esta canción porque a los dos nos dieron a la par la medalla de Andalucía. Sí. Estoy hablando de Manolo Escobar. Sí. Porque los dos sois andaluz, tú de Cádiz. Yo de Cádiz No, y los dos, Manolo... Escobar y ella. ¿no? Bueno, pero Antonio también. Es andaluz. Vale. La medalla Que tuvo fue mucha gracia. Pero dieron en 2008. ¿Manolo dieron- Escobar de dónde es? de Almería. De Almería, de elegido, creo yo. Tuvo mucha gracia porque Era. Federico Mayor Zaragoza describía a todos los que nos llevábamos la medalla, había bailadora, no sé qué tal de Que todo, Mayor ¿no? Zaragoza también recibió. También. Sí, pero se ve que no nos conocía ninguno, porque no sé si dijo Cristina Hoyos, bailarina. Entonces era como un murmullo general, como diciendo, Di algo más. no, es bailadora, o sea, que Claro, quiero claro. decir... y Manuel Escobar dijo cantautor. Dijo Manuel Escobar. creo. Manuel Escobar, cantautor. Claro, decir eso en Andalucía es... En fin. Y entonces luego... No sé nos- si preguntar qué te dijo a ti. Si te- Elvira Lindo Garrido. Me dijo con mis dos apellidos, con lo cual significaba que tampoco me conocía. Pero por la noche nos fuimos a cenar, ¿verdad? Manolo Escobar era un tío extraordinario, simpático, normal, de todo. Y entonces yo le dije, pues mira, Antonio y yo escuchamos Madrecita María del Carmen y nos ponemos a llorar de la emoción. O sea, porque era de esas canciones de la radio que hablaba Antonio. Y digo, ¿hay alguna canción tuya que no te guste nada, que no te guste cantar? Dice, que viva España. No la puedo soportar, no la puedo soportar. Además Y yo alemana, dije, ¿no? ¿eh? Es una canción alemana. Es Sí. flamenca. Sí, De Flandes. Bueno, la compuso... De Flandes, sí, sí. de Flandes. La compuso un músico belga. La letra original está en neerlandés. Sí. Y la letra original era para una cantante también belga que hablaba de las vacaciones, del sol, la playa. Y luego fue un trabajador de la embajada el que adaptó la letra para que la cantara Manolo Escobar. Un trabajador de la embajada española allí que echaba de menos los toros. Y fijaos, eso, Pero y por creo eso que cambió con- la letra. Creo que con ¿Cuánto? el permiso de Manolo Escobar Sí, sí. puedo decir que detesto esa canción. aquí está. La gente canta con ardor, que viva España. Os la sabéis, os la Sí, es sabéis. inevitable, Sí, sí, pero sí, bueno, suficiente. yo digo yo que si a Manolo no le gustaba, no vamos a ser nosotros más Suficiente, yo papistas creo del Papa, que podemos que dejarlo aquí. suficiente, sí, sí. Max, Bueno. hacemos balance del programa. Bueno, creo que como siempre no has estado a la altura de los invitados, pero mira, hay una cosa que sí hemos hecho por ellos, que creo que la has hecho también bien tú, que es que por lo menos les hemos dado las canciones que nos han pedido en la versión que nos Hombre, han pedido. que menos. No como lo que le pasó a Ingrid Bergman con Sam. Sabéis que en Casablanca tuvieron que repetir la toma, no voy a decir cientos de veces, pero sí decenas, porque Sam cada vez se sacaba una canción de la manga y decían, corten, decía Michael Curtis. Y esta es una de las tomas falsas de las que no valieron. Hola, Sam. Hola, señorita. No esperaba verla de nuevo. Ha pasado el tiempo. Es verdad. Ha pasado mucha agua bajo el puente. Toca mi vieja canción. Sí, señorita. No puede ser, Max. No ha servido de nada lo que hemos hablado al principio en la fiesta de Blas. Pero que esto es Esto un es documento, un documento tuyo que has cinematográfico, buscado. por supuesto, sí. Valioso documento. La canción que... Esta es la que cuentan que Rosón dedicó a Blas Sí, Piñar. porque le echaron, ¿no? El búnker lo echó. Exacto, hubo una Y pelea entonces interna. Rosón dice, bueno, me echas, pero todo el día voy a estar... van a Antes estar de irme pin- de Radio Televisión Española va a sonar la fiesta de Blas. Sí, sonó 300 veces, sí. Y lo que aprende aquí un invitado en este programa, ¿no? Sí. Madre Bueno, mía. no está concebida para Blas Piñar, pero sí usada por Rosón en contra de Blas Piñar para chincharle. Y cuando Sí. se fue Rosón ya no volvió a sonar la canción hasta que murió Franco en Televisión Efectivamente, Española. sí. Pero Max, a ver, Podemos arreglarlo, quizá. Sí, arréglalo. Te Podemos encargué arreglar, que mira. buscaras una canción que sirviera para agradecer a los invitados que hayan venido aquí a compartir Sí, sus músicas a la isla. No he encontrado un Mira que eres lindo en todo el cancionero español, pero sí he encontrado esta joya de Antonio Machín, que es Mira que eres linda, que yo creo que se aproxima bastante. Pues gracias Antonio y Elvira por Nada, venir a traernos ha vuestras sido canciones un placer. a la isla. Y gracias por traernos a los dos. Hasta la próxima. Antonio, que viene como pareja de Elvira. Por supuesto. Hombre, claro. Que eres linda, qué preciosa eres. Verdad que no he visto en